tal? Buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario en que nos estén visitando, inclusive buenas noches. Bien, mi nombre es Francisco Velázquez y voy a ser el instructor de MySQL y de programación en los siguientes cursos. Así que espero que de alguna manera te sirva todo este mecanismo de enseñanza en línea. Cualquier sugerencia, por favor, háganla llegar a partir de nuestras redes. Y bueno, ¿quién soy? Bueno, normalmente quieren saber quién es el que te va a dar la capacitación. Pues soy licenciado en Informática Administrativa, ingeniero en Desarrollo de Software. Tengo más de 14 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones, sistemas completos e incluso he sido partícipe en diferentes programas importantes o cadenas importantes. Trabajo con Microsoft, con Mac, en la parte del corporativo de Santa Fe. He trabajado con empresas como Cisco y bueno, actualmente me desempeño como fundador y CEO de Grupo Colbix, una empresa de automatización empresarial, en donde bueno, vamos a estar con nuestra división GIGS haciendo llegar contenido de cursos. Esperamos que estos pues sean completamente de su agrado. Cualquier duda o situación, vamos a entrar. Bueno, vamos a entrar de lleno en la materia de MySQL y base de datos. Algo muy importante es que quiero que si en algún momento ya has tomado un curso de programación de base de datos o algo similar, por favor despejes tu mente. Nosotros manejamos técnicas muy diferentes y te voy a explicar un poquito la parte introductoria. A veces es tedioso, especialmente si ya conoces un poquito de esto, pero este es el verdadero valor agregado que queremos hacerte llegar, el verdaderamente explicarte de fondo cómo es que funciona realmente el universo de la base de datos, qué importancia tiene, de dónde viene y realmente que aprendas a estructurar. Los comandos como tal, las instrucciones en inglés, las consultas y demás van a ser situación un poco más de práctica, un poco más de aprendizaje y de memoria, inclusive de estar formulando situaciones de sintaxis. Sin embargo, la parte importante de las bases de datos pues realmente es esta situación de comprender el diseño y el diseño viene a partir de cómo se estructura realmente el cimiento. Quiero que entiendan hoy en día la importancia de la base de datos. Las bases de datos son el único segundo sistema de almacenamiento que tenemos en las aplicaciones hoy en día. Tanto aplicaciones como programas el día de hoy solamente guardan en formato de archivo o en formato de base de datos. Y normalmente por la gran carga de información que manejamos hoy en día, hemos trabajado ahora con el formato más de base de datos que de archivos. Por ejemplo, cuando tú entras a Word, Excel, PowerPoint y generas un nuevo documento y lo guardas, en ese momento fabricas un archivo. Cuando nosotros almacenamos información masiva, estamos hablando de base de datos. Y bueno, vamos a empezar de lleno explicando este diagrama que tenemos aquí con ustedes, que empezamos explicando la parte de quién es MySQL. Bueno, MySQL es un DBMS, Database Management System, que es una parte de un sistema gestor de base de datos. Y bueno, ¿qué hace un sistema gestor de base de datos? Un sistema gestor va precisamente a orientar las reglas, la sintaxis y la programación hacia lo que viene a ser el lenguaje de las bases de datos y toda la parte de estructura y toda la parte de servicio. Entonces, bueno, la gran ventaja de tener un DBMS trabajando es que podemos corregir errores y podemos prevenir ciertos errores dentro de la estructura del diseño de la base de datos. En este caso, por ejemplo, tenemos que entender primero qué es esta base de datos. Y bueno, esa base de datos puede ser cualquier conjunto de información masiva. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser un directorio telefónico, puede ser un expediente clínico y a su vez contener toda la información de toda una clínica y además contener la información después de todas las sucursales. Entonces, cuando empezamos a acumular información masiva, eso se convierte en base de datos. Puede ser también la parte en la que hablamos de, cuando hablamos, por ejemplo, de un expediente académico, las calificaciones y demás. Hablamos también de, por ejemplo, libros contables, hablamos, por ejemplo, de libros de producción. Entonces, las bases de datos hoy en día están totalmente integradas a todos los niveles administrativo-empresariales. No necesariamente tendrías que conocer este tema solamente por dedicarte a la parte de sistemas. A veces es importante, inclusive en la labor administrativa, conocer acerca de las funciones de las bases de datos. Y bueno, para entender la base de datos más en forma, tenemos que empezar por estudiar qué es la información. Y la información es cuando tenemos datos con un significado. ¿Y qué es un dato? Es la partícula que no tiene ningún significado cuando hablamos de datos, cuando hablamos de alguna estructura
de información pura o neta como tal. Vamos a poner un ejemplo de edad. Por ejemplo, si yo pongo 33, no me dice absolutamente nada. Es un número, sin ningún significado aleatorio alrededor de él. Entonces, hablamos de que si le ponemos el término de edad 33, ya estamos por ahí seguramente pensando, 33 años, es la edad de Frank. Bueno, algo muy importante que sí es cierto es, bueno, sí es mi edad, pero ¿qué sucede? Inconscientemente ustedes le están agregando el término edad, el valor de años. Y esto significa, ¿por qué? Significa que en la mente estamos agregando el término años porque en algún momento se formó esa información dentro de nuestra mente diciendo que lo más normal es hablar de 33 años. Sin embargo, podremos hablar de 33 semanas, 33 meses, aunque no es la unidad más común en la que medimos la edad. Entonces, esa situación que se da precisamente de relaciones, del significado de esos datos, que se convierte ya en información, eso viene ya directamente cuando tenemos esa información y esos datos acumulados, en este caso en nuestra mente o en la base de datos, y que empiezan a tomar sentido por las relaciones que tienen entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo que vamos a empezar a entender, porque todo el universo en general, se mueve a partir de sistemas. Muchas veces no entendemos a qué nos dedicamos, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que somos el área de sistemas, pero ¿qué es el área de sistemas? ¿O por qué nos llaman así? Bueno, en realidad nos dicen así porque en un principio estudiábamos la parte de sistemas, es decir, de toda la organización de cómo se compone el universo y cómo podemos automatizarlo para llevarlo a un sistema de información digitalizado. Entonces, es importante entender que dentro de esto, para poder evolucionar a las bases de datos, tenemos que entender que hay una teoría general de sistemas. Y esta teoría general de sistemas me dice que todo sistema es un conjunto de elementos que trabajan con un mismo objetivo. Y entonces nos damos cuenta, por ejemplo, si yo hablo de una familia, la familia es un sistema. La empresa en la que trabajas es un sistema, a lo mejor con sus gerentes, con sus directores, con sus ejecutivos. Cuando hablamos, por ejemplo, de una escuela, los maestros, los directores, los estudiantes son un sistema. Todo, no nada más lo que existe en papel o el procedimiento administrativo, habla de un sistema. Y todo como tal se puede conformar en un sistema de información o en una base de datos. Entonces, como tal, si se dan cuenta, cabemos en cualquier ámbito y en cualquier temática. Dentro de los sistemas tenemos que entender que hay sistemas que estos elementos se convierten en primarios o secundarios. Es decir, ¿cómo sé qué elemento es más importante? Por ejemplo, vamos a suponerlo de esta manera. Ahorita estamos viviendo una situación bastante complicada y que nos puede confundir, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del alumno y el maestro. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver lo siguiente. Ambos son importantes, el alumno y el maestro, y forman parte de la teoría del sistema de una escuela. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es más importante, el alumno o el maestro? En este caso podríamos decir que el alumno, ¿no? Porque sin alumnos no hay escuela. Pero en realidad, fíjate bien, lo más importante en este momento es la clase que se imparte. Entonces, ¿qué sucede? El elemento primordial es el maestro. Si quito al maestro, aunque tenga alumnos, no tendríamos clase. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, si yo pongo al maestro, aún no teniendo alumnos, podríamos grabar la clase y usarla después. Y eso significa entonces que en este momento el elemento más importante es el maestro. ¿Y esto pasa siempre? O sea, ¿siempre el maestro va a ser el elemento más importante? No. Vamos a suponer que cambiamos el papel y ahora arriba del maestro vamos a compararlo contra un director. ¿Qué es más importante, el director o el maestro? Aunque parezca increíble, no podemos ponernos de acuerdo sin la cabeza de este superior, en este caso del organigrama, como lo es un director. Entonces, es más importante el director que el maestro. Y así va una cadena de escalafón increíble. Entonces, ¿qué sucede? Que los órganos se pueden comparar unos con otros y en algunos casos van a ser órganos principales y en otros casos, con respecto a su relación con otro elemento, van a ser órganos secundarios. Y eso es importante porque lo vamos a utilizar más adelante en la siguiente clase para empezar a diagramar. Y yo necesito que aprendas muy bien cuál es el elemento importante porque nos va a servir inclusive para el diseño de la base de datos del diagrama y nos va a servir para el diccionario de datos. Vamos a hacer dos pasos en la siguiente clase, o vamos a entrar a la siguiente clase con diagramas de modelado. Y entonces vamos a hablar precisamente de la importancia de entender este concepto, que es lograr conceptualizar
quién es el órgano primario y secundario. Vamos a poner otro ejemplo para que te vayas como que con todo muy claro. Vamos a suponer el corazón y una arteria. ¿Quién es más importante? Los dos son importantes y eso quiero que lo entiendas. ¿Sale? El sistema puede subsistir si uno de estos se retira. Jamás se va a comportar igual. A veces puede comportarse mejor del estado que estaba, pero sin embargo siempre va a haber un cambio en el sistema. Por ejemplo, cuando me da un infarto, se tapa una arteria. Si se tapa una arteria, entonces sufro un infarto, mi corazón se detiene y en ese momento pueden operar, quitar la arteria dañada, sustituirla y en ese momento empieza una situación de mejoría. Mi sistema jamás va a quedar igual. Ya tuve un infarto y queda sensible. Sin embargo, vamos a irnos a la raíz de esto. Pude seguir funcionando. ¿Qué pasa si el corazón falla? ¿Podemos tratar de cambiar un órgano principal? Sí, quizás. Pero es muy complicado, el sistema jamás va a funcionar igual y hay altas probabilidades de que el sistema muera. Ahora, vamos a trabajar con respecto a esta idea durante los siguientes temas. Algo muy importante a valorar el día de hoy es que vamos a usar MySQL como gestor de base de datos. ¿Y por qué? Número uno, es de los más populares. Arriba de este solamente encontraríamos a Oracle o encontraríamos a SQL Server. Actualmente tenemos bases de datos similares con nuevos modelos, pero cambiaría mucho el concepto del paradigma de diseño, que hablaríamos de él más adelante en la siguiente sesión, pero podemos encontrar sistemas como Firebase, pero bueno, eso ya entra en un tema un poquito distinto porque son sistemas de base de datos un poquito modificadas a las aplicaciones o a las apps móviles. Entonces, vamos a hablar plenamente de estas tres vertientes que utilizamos en sistemas para la parte de programación, que es SQL Server, la parte de Oracle y la parte de MySQL. La buena noticia, si aprendes a programar MySQL, fácilmente puedes migrarte a Oracle o a SQL Server, con las siguientes ventajas. SQL es un sistema gratuito, bajo libre licencia, que podemos instalar fácilmente en plataforma Windows, en plataforma Mac y en plataforma Linux. Entonces es multiplataforma, que es lo más importante, y es un sistema de gestor de base de datos o enfocado 100% a la web. Entonces es un sistema que al prestar servicios encima de servidores y normalmente conjugado con servidores Apache y con servidores de PHP, su integración es sumamente sencilla. Aunque normalmente van a encontrar el curso ligado a PHP y a Visual.net o a situaciones de ese tipo, vamos a manejar en este curso los dos. Vamos a ver cómo se hace hacia programación orientada a objetos y cómo se hace hacia la parte de lenguajes de programación web como PHP. Entonces vamos a hacerlo con la parte de servidores, que también es una gran dinámica. Vamos a ser de fácil instalación y sobre todo es un sistema escalable. No vamos a trabajar con MySQL por ser un sistema chiquito, es un sistema que puede escalarse fácilmente a cualquier tamaño de proyecto, y eso es lo más importante, que podemos escalarlo a un proyecto de práctica de clase o podemos escalarlo a un proyecto mucho superior a lo que estamos acostumbrados. A lo mejor un punto de venta, a lo mejor una situación importante, inclusive multisucursal o inclusive un servidor público que pudiera atender a múltiples países. Entonces es un servidor con todas las posibilidades, por eso vamos a utilizar MySQL. Les agradezco mucho hasta este momento su atención y nos vemos en el próximo video para ver la parte de cómo empezar a modelar en base de datos. Y vamos a empezar primero con esa parte para que lo entiendan. Vamos primero a empezar con la parte de diagramación y demás, y después nos metemos a conceptos, porque primero tienes que entender cómo funcionan los sistemas y después empezar a trabajarlos. Que tengan un gran día.